que inician con Primera de Timoteo. Y yo he escogido esta serie de estudios hoy porque creo que es importante que analicemos cómo el Señor ha diseñado al liderazgo dentro de la iglesia. ¿Por qué es que es importante que hayan líderes encargados de la obra del Señor en las congregaciones locales? Pero también el velar por el formato, la organización de que el Señor quiere que desarrollemos, porque lo importante en la obra del Señor no es solamente que haya gente capacitada para hacer las cosas, sino que esta gente capacitada pueda ser instruida y pueda ser organizada de tal forma que podamos trabajar juntos siendo efectivos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que el apóstol Pablo hoy quiere presentarnos a través de este primer estudio en Primera de Timoteo capítulo 1 la propuesta que él tiene acerca del propósito del liderazgo en la iglesia. Voy a dar lectura a la palabra del Señor en Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 3 y 4. Solamente meditaremos en esos dos versículos. Voy a iniciar desde la lectura desde el versículo 1 para que tengamos el contexto del saludo de Pablo, pero estaremos meditando en el versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Dios bendiga su palabra. Realmente Pablo está muy preocupado por la iglesia en la cual había dejado a Timoteo ministrando. Aunque aquí no se menciona el nombre de la iglesia, o por lo menos la ciudad donde estaba ubicada, se refiere a la iglesia de Éfeso, una iglesia que fue plantada por el apóstol Pablo, iniciada por el apóstol Pablo, y que Dios le dio la oportunidad de permanecer ahí con ellos 3 años, ministrando, enseñando la palabra del Señor, y fue una iglesia muy querida por el apóstol. Bien desarrollada, digo yo, también en cuestión de liderazgo, en cuestión doctrinal, porque tenían al mejor maestro, digo yo, después de Jesús, que estaba allí guiándoles en el estudio de la palabra, que era Pablo. Pablo fue un hombre muy prolijo en el sentido de todo lo que pudo escribir, de todo lo que pudo indagar de la doctrina y presentarla a las diferentes congregaciones que se habían fundado en ese tiempo. Así que creo yo de que él mantenía ese sentir hacia la iglesia de Éfeso de amor, de tenerles y llevarles en el corazón y mente, y siempre estaba preocupado por ellos. De hecho, el apóstol Pablo tenía la costumbre que en sus 3 viajes misioneros él iba nuevamente por cada iglesia que él había fundado, para consolidar a los hermanos, para confirmar cómo ellos estaban, y poder así entonces seguir viendo a los hermanos y seguirles ministrando, además de que se iba extendiendo un poco más para alcanzar a otros también para Cristo. Pero debido de que se habían dado ciertos problemas doctrinales, teológicos en la iglesia de Éfeso, es que Pablo decidió pedirle a Timoteo que se quedara o que fuera allí a Éfeso y que comenzara a ministrar. Prácticamente Timoteo no era el pastor de nombre, digámoslo así, no era el líder nativo de la iglesia, pero que sí fue un enviado de Pablo
que se quedó ministrando como pastor, aunque no con el título pastoral, pero que sí las funciones pastorales que necesitaba. Y por eso aquí el apóstol Pablo nos revela ese contexto en el cual se desarrolla toda esta carta pastoral de tratar de buscar la unidad dentro de la iglesia, pero al mismo tiempo el avance, el desarrollo, la organización de una congregación que ha sido fundamental en el crecimiento y expansión de la obra de Dios en toda el Asia Menor. Así que vamos a estudiar este pasaje en vista del trasfondo que nos presenta acerca de cómo es que Pablo piensa escribir estas cartas pastorales. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que Pablo tiene en mente para escribirlas y para actuar también enviando a Timoteo? Y en otra carta envía a Tito también, a Creta, que es parte de sus emisarios para realizar el ministerio pastoral. De hecho, estas cartas, estas tres cartas o cuatro cartas se denominan cartas pastorales o epístolas pastorales. Primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. 4 cartas que son las denominadas cartas pastorales, porque realmente está mostrando el apóstol Pablo cómo se debe de pastorear la obra del Señor, qué características se deben de tener. Pero bien, entremos entonces a indagar un poco este propósito de liderazgo que el apóstol Pablo nos presenta aquí en la palabra del Señor. Dice en primer lugar, el versículo 3, que Pablo le rogó a Timoteo que se quedase en Éfeso. Es una petición casi doblándole el brazo. Es como cuando los pastores o los líderes hacemos con los hermanos que tienen temor de meterse a ministrar, de a desarrollar un ministerio. Casi uno les está empujando por hacer algo en la obra del Señor, no porque uno quiere maldad para ellos, quiere actuar mal para ellos, sino porque uno entiende que el Señor le ha llamado con capacidades para desarrollarlas dentro de la obra del Señor y necesitan ese empujón, ese creer en ellos para poder involucrarse en hacer algo en la obra del Señor. Y eso es lo mismo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Y por qué es que digo yo esto, que él está haciendo eso con Timoteo? Porque parece que Timoteo era un joven, además de ser joven, de ministrar a los adultos, también era un joven cohibido, un joven introvertido, porque siempre en las epístolas pastorales podemos observar a Pablo animándole a Timoteo a involucrarse, a cobrar ánimo, a imponerse entre medio de su carácter, de su personalidad introvertida, y que le exige de que él se imponga, que muestre ser ejemplo a los demás, que haga, que enseñe, que predique y que haga las cosas que son llamadas a hacer a los líderes de la iglesia. Y esto es porque Timoteo realmente, además de ser joven, digo yo, era una persona introvertida. Y yo cada vez que puedo observar a la gente que está metida en ministerios en la iglesia, me doy cuenta de que su historial casi viene desde las mismas raíces de Timoteo. Como que cuando llegamos a los pies de Cristo, al conocimiento de Cristo, como que somos personas que nos cuesta hablar. Bueno, quizás individualmente o socialmente quizás somos muy sociables, muy hablantines, pero cuando nos corresponde ministrar, como que no nos gusta, como que nos tiemblan las piernas, como que no nos sale la voz o nos tiembla la voz. Es como que se nos olvida todo lo que vamos a decir, ya sea para enseñar, para predicar, para dirigir, para hacer cualquier otro ministerio público, como que nos cuesta. Y por eso el apóstol Pablo aquí le pidió o le exigió, digámoslo de esta forma, a Timoteo a que se quedara en Éfeso para poder desarrollar este ministerio
pero tan importante en una iglesia local, la que es de cuidar la doctrina bíblica, la doctrina que se debe de practicar. El rogar ahí realmente tiene que ver con eso, con alentar, con animar, con invitar, con exigir, con empujar. Ve todas las implicaciones de esa palabra rogar, que realmente en el original es parakaleo, es el llamado, pero un llamado con fuerza, un llamado con ímpetu, un llamado con obligación. Y eso es lo que el Señor hace de Timoteo aquí, viendo la gran necesidad que existía en la iglesia de Éfeso y por ende en las iglesias del Asia Menor, como Galacia, Colosas y todas las demás del área del Asia Menor. Y el apóstol Pablo escoge a este joven para que realice este gran ministerio de pastorear ahí a la iglesia de Éfeso y a través de ella a todas las demás iglesias a sus alrededores, creyendo de que él era la persona adecuada en quien él confiaba para hacer este ministerio, aunque Timoteo no creyera que fuera capaz de hacer. Yo creo que esa es parte también de lo que el Señor permite que los líderes de las iglesias tengamos. Uno tiene, por medio del Espíritu, por medio del llamado que Dios nos ha hecho, por medio de la intervención de Dios en nuestras vidas como líderes, de ver a las personas a nuestro alrededor que Dios ha llamado a su obra, con esas características que quizás la misma gente que las tiene no las ha descubierto. Pero el Señor nos da la capacidad de poder observar en aquellas personas que están tímidas, que están aisladas, que no tienen deseo de involucrarse porque tienen temor, de ver esas características y alentarles, animarles y aún hasta empujarles a hacer esto. Así que, en primer lugar, lo que yo quiero expresar acerca de este principio es el hecho de que si usted está siendo alentado por su líder, por su pastor, por sus ancianos, a hacer un ministerio que usted no cree conveniente, que usted no cree que usted trae para esto, yo le animo a que acepte el llamado que Dios le está haciendo a través de esas personas que Dios ha puesto para cuidarle, para animarle, para edificarle. Porque el Señor realmente llama a las personas al ministerio a través de sus líderes. Y en este sentido, Pablo era el líder de Timoteo, que estaba poniendo todo su respaldo sobre él para hacer este ministerio. Así que un líder llamando a otro líder para ponerlo en función dentro de una iglesia local, casi a empujones, casi doblándole el brazo para que se quede y haga el trabajo que Dios quiere que se haga. Y nota el contexto de esto. Él le rogó y lo dejó ahí cuando Pablo se fue a Macedonia en su tercer viaje misionero. Él iba visitando otras regiones, llegó a Macedonia y de ahí volvió a regresar hacia Jerusalén, donde fue tomado preso nuevamente. Así es de que Pablo, a tiempo, digo yo, envió a Timoteo a hacer este trabajo. ¿Cuál era el trabajo realmente que Timoteo necesitaba hacer? ¿Cuál es el trabajo que los líderes de la iglesia necesitamos realizar todavía en nuestras iglesias locales? Porque esto todavía persiste, esto todavía es necesario, esto todavía es la voluntad de Dios para las congregaciones a través del liderazgo. El versículo 3 nos da ahí la razón o el propósito del trabajo de Timoteo. Y esta tiene que ver con que mande a algunos a no enseñar doctrina diferente. Y la expresión ahí es bastante fuerte, lo que Pablo le exige a Timoteo que debe de hacer, y por ende nos exige a todos nosotros como líderes de las iglesias locales en las cuales Dios nos ha colocado. Es a que nosotros, en primer lugar, dice ahí, mandemos.
¿verdad? Que es bien una palabra muy fuerte, una palabra realmente ofensiva para muchas personas en las congregaciones que no quieren que los líderes manden, más bien que sean suaves en su forma de pedir las cosas. Pero hay circunstancias como la falsa doctrina donde los pastores, donde los líderes de las congregaciones necesitan ejercer esa autoridad para definir qué es lo que la palabra de Dios dice y desmentir a los que están presentando una doctrina totalmente diferente. Y en ese sentido es la palabra fuerte que el apóstol Pablo presenta aquí para que Timoteo haga, que mande a algunos. No son mencionados esas personas a quienes debe de mandar, aunque más adelante él menciona a algunas personas para decir que quiénes son los que están haciendo este trabajo mal dentro de la iglesia, siendo líderes, enseñando mala doctrina, como en el versículo 20 del capítulo 1 siempre, él menciona ahí de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es bastante fuerte lo que el apóstol Pablo está diciendo. Estos dos, Himeneo y Alejandro, son dos de todos los que se mencionan en este versículo 3. Algunos, pero allá los pone con nombre, dos personas. Pero hay varios más de ellos que están metidos dentro de la iglesia de Éfeso enseñando cosas diferentes a lo que la palabra de Dios expresa. Y por eso el apóstol Pablo dice que mandes, es decir, que te impongas, que transfieras el mensaje claro pero directo, que la persona sienta y pueda quedar en evidencia ante los demás de su error. Y esto es lo que está exigiendo. Cuando se trata de doctrina, hermanos, no podemos nosotros actuar suavemente. Cuando es cuestión de doctrina, debemos de imponernos. Debemos, digo yo, de caerle encima a la persona para no dejarle continuar haciendo lo que tiene como propósito hacer, de engañar, de perder, distorsionar lo que Dios ha establecido en su palabra. Y necesitamos ser directos, ser fuertes con este tipo de personas. Y es por eso que el apóstol Pablo, en este propósito de liderar la iglesia, la obra de Dios, exige que el líder también aprenda a imponerse, especialmente cuando tiene que ver con cuestiones doctrinales. Y esa es la razón que nos da aquí, al que no enseñen diferente doctrina. La palabra en el original para diferente doctrina tiene que ver con heterodidascaleo. Lo menciono porque es algo que usted y yo entendemos un poquito mejor. En el sentido de heteros, usted sabe, heterosexual, que expresa realmente algo diferente. Es heterosexuales del otro sexo, ¿sí? Y esto es lo que está expresando aquí. Alguien que no es lo mismo, es diferente completamente. Es muy distinto a la otra palabra en el original que se traduce también como diferente, que es alos. Heteros es diferente a alos. Alos es otro, pero de la misma clase. Por ejemplo, cuando yo menciono que mi esposa es otra mujer diferente a Marta, estoy diciendo que es diferente, pero al mismo tiempo son iguales en el sentido que las dos son mujeres, son de la misma naturaleza, del mismo género. Ese es alos. Pero el heteros está expresando algo completamente diferente. Mi esposa es diferente a mí en todo sentido. En el sentido de que ella es mujer, yo soy hombre, y es completamente diferente. Ese es heteros. Y aquí lo que está expresando es eso, la gran diferencia que existe entre la doctrina que la palabra de Dios nos presenta con lo que estos personajes están presentando. Es
totalmente diferente. Es algo tan evidente a la vista de alguien que conoce la palabra de Dios. Pero el problema es que no toda la gente en nuestras congregaciones conoce la palabra de Dios. Y mucha gente le dice amén a todo lo que el maestro, el predicador diga. Y yo creo que es importante que cada uno de nosotros seamos responsables en indagar realmente qué es lo que nuestros predicadores y maestros nos están enseñando de la palabra de Dios. Como digo yo, como los cristianos de Berea, que confrontaban todo lo que escuchaban de Pablo con la palabra de Dios. Iban a sus casas y confrontaban todo. Iban a buscar ahí si realmente la Biblia decía eso que Pablo les había enseñado. Yo creo que cada uno de los miembros de las iglesias hoy en día necesitamos hacer también esa responsabilidad, esa función de indagar todo lo que nos están diciendo. Pero me doy cuenta, con tantos años de ministerio pastoral desarrollado, me doy cuenta que mucha gente en las iglesias no hace eso. Y dicen amén a cualquier cosa. Yo he visto que hasta uno menciona algún chiste, por ejemplo, en medio de la enseñanza o de la predicación, simplemente un chiste muy diferente a lo que se está expresando de la palabra de Dios, y la gente dice amén al chiste, cuando realmente no tiene nada que ver con el amén. La gente acepta lo que el que le está enseñando dice y lo toma como palabra de Dios. Y es así como muchos malos maestros o maestros falsos aprovechan esa ingenuidad, esa haraganería de nuestros hermanos en las congregaciones para meter esa falsa doctrina parecida a lo que la palabra de Dios dice, pero un tanto diferente. Yo puedo observar, por ejemplo, en nuestros tiempos, que muchas de las enseñanzas y predicaciones que se escuchan por las radios, por la televisión, y aún por la internet ahora, con esto que estamos transmitiendo todas las congregaciones en el mundo, puedo observar que muchas predicaciones están cargadas de filosofía, están cargadas de temas psicológicos, están cargadas de simplemente historias de personas, experiencias personales de personajes, pero no de palabra de Dios. Y yo creo que eso necesitamos abrir bien nuestros ojos y definir exactamente qué es la doctrina verdadera, la doctrina que procede de la palabra de Dios. Y aunque proceda de la palabra de Dios, creo yo que también es importante que nos aseguremos si realmente es doctrina bíblica o simplemente es mencionada en la Biblia. Hago la distinción en cuanto a esto. Porque algo puede estar en la Biblia y ser bíblico por ello, pero no es una doctrina que Dios nos exige seguir. Por ejemplo, si alguien toma el versículo de Primera de Corintios que tenían los corintios para expresar en su forma licenciosa de vivir, comamos y bebamos que mañana moriremos, se encuentra en la Biblia. Y cualquiera puede hacer una doctrina de eso simplemente porque se encuentra en la Biblia y decir entonces, al final de cuentas, nosotros podemos pecar, nosotros podemos hacer cualquier cosa porque la muerte acaba con todo. La muerte no va a quitarme la bendición de irme con el Señor. Todo lo que yo hice aquí se queda aquí, como dicen de Las Vegas. Todo lo que uno hace en Las Vegas se queda en Las Vegas, para decir, yo puedo pecar, tener una vida licenciosa ahí, y cuando yo salgo de ahí, soy una persona totalmente diferente. Eso es imposible. Y digo, eso es algo que aparece en la Biblia, pero no solamente por estar en la Biblia y armar una doctrina de eso, es una doctrina bíblica. Yo creo que eso es algo importante que usted y yo necesitamos considerar, especialmente si usted y yo somos líderes que necesitamos ejercer el ministerio pastoral, el cuidado pastoral de nuestras congregaciones. Necesitamos
nosotros mandar a que no enseñen falsa doctrina, a que la falsa doctrina no sea parte de nuestros púlpitos, no sea algo normal en nuestras predicaciones y enseñanzas. Si se descubre algo así, hay que actuar y actuar severamente, fuertemente, para evitar que esto se dé. Ese es el consejo que el apóstol Pablo le está dando, o el mandato más bien que Pablo le está dando a Timoteo, un joven pastor tímido, pero que al final de cuentas con el llamado de Dios para hacer este ministerio. Ahora observe cuál es ese tipo de falsa doctrina que aquí es mencionada. En el versículo 4 nos dice que no presten atención a fábulas y genealogías interminables. Ese es el tipo de doctrina falsa que se está presentando aquí. Es el tipo de historias. Fábulas aquí se traduce, pero realmente son mitos, son cuentos, son cuestiones que no existen, simplemente son inventos de las personas. Y se da cuenta de la forma drástica que el apóstol Pablo lo está presentando de esta falsa doctrina, que los que estaban predicando, que los que estaban enseñando dentro de la iglesia de Éfeso y en algunas iglesias del Asia Menor, tenían esta característica de no tomar este libro, de no abrir este libro para predicarlo, sino que lo abrían simplemente como un pretexto para decir lo que querían decir, un cuento personal, una experiencia, algo que inventado simplemente para obtener provecho personal. Y yo no sé si eso le suena a usted, pero en este tiempo estamos teniendo ese tipo de personas. Estamos teniendo a ese tipo de líderes enseñando palabra de Dios, dicen ellos, pero que realmente están buscando su propio beneficio, servirse el plato fuerte de las personas, aprovechándose del púlpito para sacar provecho de las personas. Fábulas, cuentos, mitos que están presentando en sus enseñanzas y en sus predicaciones, pero también genealogías interminables. Y esto tiene que ver con lo que el gnosticismo presentaba en ese tiempo y que todavía nos lo presenta a nosotros, ya no como simplemente una doctrina o una filosofía gnóstica, sino como lo que se da en el ambiente normal nuestro, de estas filosofías orientales que han venido a posesionarse de la sociedad moderna, que son de la reencarnación, por ejemplo, y que uno puede ser inducido a ver su pasado y sus diferentes vidas. No sé si usted ha escuchado eso, pero cada vez que yo escucho testimonios de la gente que es inducida hacia sus vidas anteriores, casi siempre son descendientes de personajes famosos de la historia. Si es un hombre, se trata de presentar como que viene de Alejandro Magno, de Julio César, de Albert Einstein, y que reencarnó ahora en esta persona actual. Y si es mujer, que fue descendiente de Cleopatra, que fue descendiente de otras mujeres famosas en la historia. Y eso es parte de esta genealogía interminable. Tiene que ver con ese tipo de personas que eran, por ser judías y que habían recibido a Cristo y que se encontraban en la iglesia de Éfeso, querían presentarse como personas importantes. Y aunque no tenían un registro exacto de cuál era su familia, su ascendencia, siempre estos trataban de presentarse como: yo vengo de David, yo soy heredero al trono, yo soy familia del Mesías, y cuestiones así, simplemente para mostrarse importante, apariencias personales. Y oiga bien, eso lo hacían en las predicaciones y enseñanzas. Así que el apóstol Pablo le pide a Timoteo, le exige a Timoteo que se quede en Éfeso, porque están ocurriendo este tipo de problemas. El Señor también hoy exige
a cada uno de nosotros, que Él nos ha llamado a hacer este ministerio. Y me refiero a los pastores que el Señor ha llamado a hacer tiempo completo este ministerio. Me refiero a los pastores ancianos que el Señor ha levantado dentro de las congregaciones a hacer este ministerio de cuidar la obra del Señor, de guiar y organizar la obra del Señor. A que nos pongamos las pilas en esto, hermanos. A que la palabra de Dios no sea manoseada por personas que no tienen escrúpulos, que están buscando su propio provecho, que se están tratando de aprovechar de los demás, que están presentando cosas que no deben de ser expresadas en la iglesia. Necesitamos actuar, necesitamos tomar coraje para hacer las cosas que el Señor nos ha llamado a hacer, a pesar de las reacciones y a pesar de los problemas en los cuales podamos meternos por causa de nuestro accionar de cuidar la obra del Señor, la pureza de la doctrina. Estas doctrinas o estas genealogías interminables y los cuentos o las fábulas presentadas por ellos, simplemente, dice el apóstol Pablo ahí, acarrean disputas, pleitos entre la iglesia y no traen edificación de Dios, que es por la fe. Y es lo que está ocurriendo cada vez más en nuestros tiempos en las iglesias. Hay más problemas, hay más dificultades, hay más divisiones, hay más pleitos entre unos y otros, y simplemente es por causa de la doctrina, y que los líderes que necesitan ponerse las pilas para contrarrestar esto no lo hacen. Y necesitamos más este tipo de llamado que el Señor nos hace aquí. El propósito de que existan pastores, de que existan ancianos, de que existan líderes en las iglesias congregacionales, en las iglesias locales, es para cuidar la doctrina bíblica. Es para cuidar el alimento bíblico para cada uno de los miembros de la iglesia de Cristo. Así que ejerzamos nuestra función. Como Timoteo, quizás estemos temerosos. Como Timoteo, quizás nos sintamos incapaces. Como Timoteo, quizás no querramos hacernos cargo de esto. Pero el Señor nos está exigiendo a hacer nuestro trabajo, nuestra función, a pesar de cómo nosotros nos sintamos. Si usted ha sido llamado a hacer este ministerio, mi hermano, yo le animo a que cobre ánimo, a que no dé pasos hacia atrás cuando observa una situación de esta. Más bien, sométase a la autoridad de Dios y actúe en favor de la obra de Dios. No en contra de una persona, sino en favor de la obra de Dios. La obra de Dios es lo que merece que hagamos nuestro trabajo, aunque quedemos mal parados, aunque la gente nos vea mal. Realmente la importancia de la doctrina bíblica sana, pura, de la palabra de Dios, es a lo que Dios nos ha llamado a defender. Como líderes, como miembros espirituales de la iglesia del Señor, necesitamos actuar en favor de la doctrina. Así que este es en primer lugar el trasfondo, el propósito por el cual usted y yo somos llamados a ejercer liderazgo dentro de la obra del Señor. Más adelante vamos a irnos dando cuenta cómo se fue desarrollando este liderazgo y este ministerio de contrarrestar las cosas malas dentro de la obra de Dios y en la forma en que debemos de hacer y quiénes son los que deben de hacerlo. Así que yo le animo a que continuemos meditando en estas cartas pastorales para que cobremos también nosotros ánimo y dirección en lo que Dios nos ha llamado a hacer.